Buen día. Hoy yo les estaré hablando del contrato de fianza. Mi nombre es Diana Paula Murillo García de la Universidad Autónoma de Chihuahua de la materia Contratos Civiles. Primeramente tenemos que analizar su concepto, el cual podemos encontrar en el artículo 2691 del Código Civil, el cual nos indica que el contrato de fianza es cuando una persona se obliga con el acreedor a pagar por el deudor si este último no lo hace. Esta persona la conocemos como fiador, es decir, que un deudor que tiene una obligación principal con un acreedor no puede cumplir con dicha obligación, existe una garantía a nombre de otra persona denominada fiador. A continuación analizaremos más profundamente los sujetos que participan en este tipo de contrato. Como ya sabemos, existe un acreedor, que es el titular del crédito que se garantiza, es decir, a quien se le debe dinero o algún otro bien. Después tenemos al fiador, que es quien se compromete a pagar por el deudor, el que está detrás de la garantía. Y por último, tenemos al deudor, que es quien debe principalmente al acreedor. En el contrato de fianza, el deudor no es un sujeto principal, ya que el contrato puede existir con o sin su consentimiento, incluso su conocimiento. Una de las características más importantes del contrato de fianza es que es un contrato accesorio, es decir, que no puede existir por sí mismo. Un contrato accesorio es cuando éste tiene por objeto el aseguramiento del cumplimiento de una obligación principal, es decir, que solo existe por la obligación principal. La fianza sigue la misma suerte de la obligación principal, ya que si ésta existe, la fianza existe. Si no existe la obligación principal, tampoco va a existir la fianza, es decir, que corre la misma suerte que la obligación principal. El fiador puede obligarse a menos y no más que el deudor principal, es decir, que puede solo cubrir el mismo monto o menor monto que la obligación principal. Nunca puede ser más, ya que si no, el fiador se convertiría en otro deudor más del acreedor. Al hacerse el contrato de fianza, se otorga una garantía personal, ya que el fiador se compromete personalmente con el acreedor a cubrir la deuda del deudor en caso de que éste no lo haga. A continuación, analizaremos las clases de fianzas. Según el artículo 2692, primero tenemos el tipo de fianza legal y judicial. Su nombre nos lo indica fácilmente, pero de todos modos los analizaremos. Es legal cuando la norma impone la obligación de dar una garantía y este sea la de fianza. Supongamos que en una obligación principal, en el contrato en el que se está formando, se exige, ya sea por la ley, que se cree un contrato de fianza para asegurar su cumplimiento. Esto quiere decir que es un tipo de fianza legal. Después, por otro lado, tenemos el judicial, que simplemente se constituye por mandato de una providencia judicial, es decir, que el juez decreta que se debe de hacer un contrato de fianza sobre una obligación principal. Después tenemos el tipo convencional, que es el acuerdo de voluntades libre del acreedor y del fiador de crear un contrato de fianza, ya sea con o sin el consentimiento del deudor. Después tenemos que puede ser de tipo gratuito u oneroso. Esto depende si el fiador recibe una remuneración o no por asumir la obligación. Existen diversas instituciones que se dedican a este tipo de actividades, donde se cobra al deudor una remuneración por servir de garantía en su obligación principal. A continuación tenemos otros dos tipos que son más recientes, que el primero sería el civil, que es cuando la fianza se otorga accidentalmente. ¿A qué nos referimos con esto? Como les mencioné anteriormente, existen instituciones que se dedican a hacer este tipo de contratos. Es decir, que su giro va completamente
a cubrir este tipo de obligaciones o al menos de servir de garantía, por lo cual emiten pólizas para demostrar que hacen este tipo de actividades. Este tipo de instituciones tiene el permiso para poder llevar a cabo estas acciones. Cuando no se tiene el permiso, es ilegal emitir pólizas haciendo este tipo de garantías, o sea, este tipo de contrato de fianzas. Cuando se lleva a cabo un contrato de fianzas por parte de una institución que no lo hace habitualmente y no emite una póliza, se considera civil, ya que puede considerarse accidental. Después tenemos el tipo mercantil, que es cuando la obligación que se garantiza es mercantil, es decir, que la obligación principal es de naturaleza mercantil. O cuando se trata de una fianza de una empresa, que al mismo tiempo podemos concluir que es de materia mercantil. A continuación analizaremos los elementos que son acreedores del contrato de fianza. Primeramente analizaremos los elementos esenciales. Como primer punto tenemos el consentimiento, que como ya sabemos es el acuerdo de voluntades para obligarse a pagar por el deudor, es decir, que el fiador paga por el deudor en caso de que éste no lo haga hacia el acreedor. Es importante que éste sea expreso y no tácito. Después tenemos el objeto. El objeto directo es crear la obligación del fiador. Y el objeto indirecto es la prestación que ha de satisfacerse en favor del acreedor. Es decir, que el directo es en sí la obligación que el fiador crea de pagar en nombre del deudor y el indirecto es en sí la prestación que el fiador va a pagar en nombre del deudor. Después tenemos la existencia de la obligación principal. Como mencionamos anteriormente, este tipo de contrato es accesorio, no existe sin una obligación principal. Entonces, podemos concluir que la fianza que existe en función de otra obligación contraída. No puede existir un contrato de fianza si no hay otra obligación principal que la respalde. A continuación tenemos los elementos de validez. Primeramente está la capacidad. Obviamente tiene que existir una capacidad general para contratar, ya sea para el fiador y para el acreedor. Y obviamente por parte del fiador debe de existir una capacidad económica, ya que éste no puede llevar a cabo un contrato de fianza si no tiene la capacidad económica para poder cumplir con la obligación del deudor. Después tenemos la forma. La ley no señala ninguna forma específica, así que esta tiene que ser consensual. En el tema mercantil tiene que ser por escrito, o sea, las instituciones de las que hablamos anteriormente que están capacitadas y que tienen el permiso para llevar a cabo este tipo de contratos continuamente, tienen que llevar a cabo el contrato por escrito mediante una póliza. Ahora bien, analizaremos los efectos de de las distintas partes del contrato. En primera instancia tenemos los efectos del acreedor y el fiador. Como ya hemos visto y mencionado anteriormente, el fiador adquiere frente al segundo una obligación, es decir, hacia el acreedor, pero el fiador está en todo su derecho de oponer excepciones, tanto como las que fueron pactadas en el contrato como las que la ley le acredita. Después sabemos que el fiador tiene beneficios de orden y excusión. ¿Qué quiere decir esto? De orden es que el acreedor tiene la obligación de primero exigir el pago al deudor. No puede exigir el pago primero al fiador. Tiene la obligación de hacerlo primero con su deudor. Después está la excusión, que esto significa que es aplicar todo el valor libre de los bienes del deudor al pago de la obligación. En caso de que el deudor no pague cuando el acreedor se lo exija, primero irán los bienes que son propiedad del deudor para poder pagar, ya sea en su totalidad o parte de la deuda. En segunda instancia tenemos el efecto que hay entre el fiador y el deudor. El fiador debe ser indemnizado por el obligado, es decir, el deudor,
ya sea en la deuda principal, en los intereses generados en el periodo, todos los gastos que el fiador tuvo que llevar a cabo para cumplir la obligación y por supuesto los daños y perjuicios que esto haya ocasionado al fiador. El deudor tiene que asegurar el pago o si no, relevar de la fianza al fiador, ya sea por los siguientes casos. Si el deudor fue demandado judicialmente, si el deudor está en riesgo de quedar insolvente o si el deudor pretende ausentarse, ya sea esto para poder evitar un perjuicio mayor o una carga mayor al fiador. Después, y por último, tenemos el efecto entre cofiadores. Durante lo que hemos estado exponiendo, solo hemos estado hablando en caso de que el contrato se cree con un solo fiador, pero puede existir el caso que haya varios fiadores que cubran la deuda de un solo deudor. La garantía se puede constituir por varias personas, que es lo que les acabo de mencionar. Y cuando se reclama el pago, responderá cada uno de ellos por la totalidad de la deuda. Al convertirse en fiadores, tienen la responsabilidad de que cada uno aportar al pago de la deuda cuando el acreedor reclame el pago. Y cuando uno de los fiadores paga la fianza, este mismo podrá reclamar de cada uno de los otros la parte proporcional. Y no se tiene el lugar al beneficio de división cuando alguno de los fiadores se salga del contrato o si es insolvente, etcétera. Después, y por último, tenemos la extinción de la fianza. Se pueden extinguir por dos tipos de razones. Uno, como ya sabemos, es un contrato accesorio que solo existe cuando la obligación principal existe. Entonces, si se extingue la obligación principal, pues esto hace que todas las consecuencias de este sean dirigidas automáticamente hacia el contrato de fianza. Después tenemos que son directas, ya sea por causa propia relativa a la fianza, que solo tenga que ver con el contrato de fianza, y pueden ser diferentes causas las cuales estaré mencionando. La primera, que es la liberación que hace el acreedor a favor del fiador. La imposibilidad de que el fiador se subrogue, la prórroga de que el acreedor conceda al deudor, extingue la fianza, y quita concedida por el acreedor y falta de requerimiento judicial o inactividad procesal. Estos dos son completamente consecuencia de las acciones del acreedor, lo cual hace que se libere tanto al deudor como al fiador. Eso sería todo por mi parte y muchas gracias.